Claro que fue premeditado. No, a ver, no, premeditado, mire, premeditado ¿por qué? Eso no era... Eso no es opinión, eso es una acusación. Perdóneme. Sí, es una ¿Es acusación. premeditado? Eso no es opinión. Y venga, le doy los elementos de por qué lo creo. El señor se desplaza. Claro que lo creo, porque es mi opinión. El señor se desplaza desde su punto hasta donde estaba Morelos. En el partido no estaba pasando absolutamente nada. Nadie estaba discutiendo con nadie, como para decir, no, es que en el calor de la defensa de unos de sus jugadores, o en el calor de una discusión con el técnico rival o algo, se presentó el momento en el que le dijo lo que le dijo al jugador, no. Él fue exclusivamente a lo Mourinho, como cuando Mourinho fue a picarle a un asistente. A mí me encanta cómo a kilómetros, a mí me encanta cómo a kilómetros y con una pantalla se puede definir que había o no había calor en el partido. Puede definir cuál era el sentimiento o no de David González. David González se equivocó de cabo a rabo. David González se equivocó de cabo a rabo, pero David González también salió y dijo, me equivoqué. Yo mismo me equivoqué. Y a los 5 segundos, el señor Cardona se le acercó y le dijo, David, ¿qué es eso? Y el mismo David cayó en cuenta del error que estaba haciendo. Lo que pasa es que el señor se queda solamente con el pedacito en la declaración donde dice el calor del partido. Para mí sí tiene que haber calor. Usted está en la línea, algo está sintiendo. Él dijo y le digo otra cosa, merece sanción. Totalmente. Merece sanción. Estamos de acuerdo. Pero a ver, Diego, ¿usted está con el uno o con el otro? Dijo esto David González, el técnico del Tolima. Me vinculé a un alegato con Morelos y perdí mi temperamento en mi cabeza. ¿Cuál alegato si Morelos no le había hecho nada a él? No lo debía hacer. Yo no creo que lo haya hecho ni premeditadamente ni con una intención más allá de la rabia y sacar lo que al jugador del partido. Momento. ¿Qué piensa usted? No, lo que pasa, César, es que puede que en los partidos no haya choques en ese momento, pero un partido cualquiera y más una final. A ver, César, desde antes de entrar a la cancha uno ya está tensionado, que cualquier cosa lo puede meter a desesperarse. Se dicen tantas cosas, César. Lo que pasa es que anoche se vio, pero uno ni se imagina todo lo que se imagina lo que pasa allá. Se dice. Pero Diego, a mí, según lo que contó Liche hoy, que era lo que le había dicho, ¿sí? Borracho. Pues borracho yo, pues. Sí, borracho. Ahora, Steven, usted no le da a David González la licencia de que ha sido un hombre correcto, serio, tranquilo durante toda su vida. Lo acabo de decir. Pues como técnico lo acabo de decir. Lo que pasa, ya para usted es un hombre. Es que lo perdón. Al abogado aquí, al jurista. Pero ¿por qué? Le quiero decir una cosa. ¿Por qué no es capaz de debatir con otras cosas? Le quiero decir, Steven, no por debajo de la opinión de otro. No me tiene que hablar, no soy abogado, soy periodista y opino como usted y estoy invitado a este programa a hacer lo mismo. No a decir que todo lo que usted dice está bien. Me parece que usted está señalando a una persona, está diciendo que una persona lo hizo premeditado porque le pareció después de verlo en una pantalla. Eso, la verdad, sí me parece grave. Eso sí me parece grave. Usted detrás de una pantalla decir lo premeditó, muy bravo. O sea, no es grave que el señor González haya ido a provocar a un jugador cuando un técnico está, el estatus de técnico está por encima del jugador. Y merece que lo sancionen, lo dije hoy en el pulso. Y otra cosa, el señor no es consciente del contexto que vivimos. Acabamos de vivir una trifulca terrible con un montón de heridos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Todo lo que pasó con el señor Juárez hace poquito, todo lo que hemos vivido, y el señor le aporta es a esto. A mí eso me parece mucho más grave que yo diga que me pareció premeditada la situación y dando argumentos. Porque yo no he dado otra cosa sino argumentos. No, usted lo que hizo fue, eso no son argumentos, premeditado no es argumentos. Para usted no serán argumentos de nada. Para usted no serán argumentos de nada. Y me tiene sin cuidado que los tome como argumentos. De nada, es un argumento inventarse detrás de una pantalla premeditado porque vi que dio 3 pasos. Eso no es argumento de nada. Venga, pena, mi querido Steven. El juez tiene que estar, yo no soy juez, por supuesto, pero uno hace sus juicios personales. Pero usted es fiscal. El juez, perdón, cada persona hace su juicio y saca su conclusión. ¿O no es así como funciona esto? Sí, lo que pasa es perfecto. Que uno tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa. A concluir y hacer conjeturas. No, ¿qué consecuencias? Pues las del señor que no está de acuerdo con usted. Eso no es una consecuencia que a mí me preocupe. Ahora, el señor David González, yo hago la conjetura de por qué él decide. Es que las decisiones tienen unas consecuencias. Ustedes están hablando de consecuencias. El señor David González asume las consecuencias de ir a buscar a un jugador y provocarlo. No, y lo van a sancionar seguramente. Pero mire, escuchemos a David González
y a Morelos. Sí, pero póngale toda la pedacito, que no sea solo el pedacito acomodado donde dice la partecita que le servía. No el señor hablando, señor jurista, yo lo vi. Me equivoqué, estuvo mal. A ver, aquí está el técnico. Bueno, señor Togado, escúchelo bien. Ahí sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope. Me vi incluido en un alegato y perdí un poco mi temperamento y mi cabeza. Es algo que normalmente no, o por lo menos desde que soy entrenador no me había pasado. Fue un momento como de que volví a ser el jugador que era y la verdad que me siento apenado. No lo debía haber hecho, pero no tuve control en ese momento simplemente afloró. Yo creo que es valioso que haya dicho muy que... sincero, muy sincero, no tuve y además control, le pidió Juárez que se disculpara y se disculpó. Eso me parece que yo quiero ver cuántos salen a disculparse en un momento de estos. Pocos. ¿Sí? Perdóneme, pero a mí me parece que era lo mínimo que podía hacer. David González se equivoca y tiene el valor a decir, yo fui el que la embarré, no era para decirle nada al jugador. Entonces me parece de verdad, César, que en los momentos de un partido el control es muy bravo. Muy por eso difícil, hay jugadores que una final. cuando a usted le dicen así juegue contra ahora, no mi se papá. Justifica, no, César, pero es difícil. Pues no se justifica y va a ser sancionado. Claro. Pero por eso dice juegue contra mi hermano, contra mi papá en la cancha. No tengo ni hermano, ni amigos, nada. Pero yo sí siento, y no lo voy a decir por ustedes, lo aclaro. Ustedes saben que no tengo ningún problema en decírselo a cada uno en la cara, pero sí he sentido que el juicio de Valor versus David versus Juárez ha sido desproporcionado. A Juárez le cayeron muy duro, y al señor David hoy le están lavando la Pero yo puedo hacer una interpelación en eso. ¿Usted escuchó en algún momento, yo sé que no le interesa nada lo que yo digo, pero respóndame esto. ¿Usted escuchó en algún momento al señor Juárez decir, oiga, qué pena, fue un momento de calor, estaba en la emoción y sí, lo celebré hacia la tribuna donde no lo debía hacer, me arrepiento y esto no debería volver a pasar? Ayer más o menos lo dijo, ¿no? Lindo, 15 días después. Bueno. El señor 10 minutos después, el señor David González, el señor David González se había equivocado en unas ocasiones también. Señor David González, pierda una, el señor David González 10 minutos después de cometer el error, lo acepta. Y el señor David González sabe que se le puede ¿Está juzgando distinto a González y a Juárez? No, a mí me parece que, César, cuando Juárez cometió esos errores de ir a celebrarle al otro equipo, eso es ofensivo. Sí, pero además la celebración fue con insultos, de acuerdo al informe del árbitro. Entonces, César, me gusta hoy que Juárez se ve más tranquilo. Mucho. O sea, aprendió. Tranquilísimo. Claro, entonces cuando a uno los punta errores... de sanciones. Claro, por eso, ganando. Pero cuando a uno... comete errores y después cambia es porque le dejó una enseñanza, entonces también hay que aplaudir eso de Juárez, pero a mí no me parece que lo de Juárez desproporcionada la juez o la persona que le prohibió 3 años. Eso sí es desproporcionado. ¿Sabe cuál fue la reacción de Atlético Nacional a lo de Juárez? Sí. ¿Aquí me lo recuerdan? Cuando empezó a sacar todos los videos de celebración de Juárez. O sea, nunca hubo un mea culpa, mire, qué pena, nos equivocamos. Pero tuvo razón Nacional. Una cosa es la celebración histriónica y en gestos, César, y otra la celebración César, pero lo que habla Juan de las celebraciones lo sacaron cuando Santa Fe y a mí me pareció que ahí no hubo absolutamente ninguna mala cuando la sanción de la policía que fue a Marino Inestrosa, usted es hincha de la América. Marino Inestrosa cogió la bandera de Millonarios y se la puso en la boca, para darle besos. Fue fea. ¿Y cuál fue la reacción de Atlético Nacional? Mostraron que hacía la misma celebración con la bandera nacional. Entonces, miren, perdónenme, Nacional, yo estoy de acuerdo con los 4 estamos, es el mejor equipo, es el favorito, 80%, 75, 70, 60, es el gran favorito. Pero no le tenemos que aplaudir todo. Nacional no ha tenido la humildad de decir en muchos momentos, oiga, yo también la he embarrado. Sí. Como sí la tuvo ayer Juárez, ayer la intervención de Juárez, cuando se sienta y dice, oiga, me esperan un segundo, antes de hablar del partido quiero decir esto y esto y esto. Y habló con una caballerosidad y con una altura, con un dolor de lo que había hecho David González. En ningún momento fue agresivo con David, en ningún momento le echó candela, pero dijo lo que tenía que decir. Escuchemos a Morelos. Y a propósito, le tengo un reclamito a Diego también. Claro, hágalo. Pero después de Morelos. Me quiso pedir excusa, pero esas cosas conmigo no. No, porque pues obviamente uno como ser humano se equivoca también, pero decirle
cosas a uno en ofensiva y pues un partido en una final pues que todo el mundo haga que el fútbol, que es una alegría, que disfrutarlo, pero pues una ofensa esa pues no lo voy a decir, él sabe lo que dijo. Y nos vemos, dígale que nos vemos allá en Medellín, a ver si tiene la cueva de decirlo otra vez. Pero venga, bueno, estaba muy dolido Morelos y estaba bravo, además. Ese remate fue feo. Ahora, yo le pregunto una cosa a usted. Pero sabe una cosa, en esa misma entrevista, no sé si fue despuesito o antesito. No, después, saliendo del estadio. No, pero en ese momento un periodista le dice, oiga, pero ya David González ofreció excusas. Y dijo, no importa, lo espero allá. Sí, pero a ver, vamos a hablar hipotéticamente. ¿Y cuál era el reclamo? No, espere, ahorita después de comerciales, porque es que el reclamo nos da tema. Lo dejó tensionado. No, si está preocupado. No. No me preocupa. Está preocupado. Lo traté de despistar en el penalti. Sí. Pero, mire, a ver, si usted fuera Morelos y David González le dice borracho, ¿usted cómo hubiera reaccionado? ¿En la cancha? Sí, ahí en el momento. En el momento. Lo que pasó. No, como reaccionó Morelos. ¿Cómo reaccionó Morelos? Morelos? Sí, sobre todo porque eso me trajo, si me pongo en los pies del jugador, me trajo un tema delicadísimo que hubiera podido llevarme a la cárcel. Claro, y además porque fue un error grave de Morelos que pues supongo que está tratando de corregir. Totalmente, pero uno inmediatamente quiere ir a decirle cosas y a pegarle. A responder. Sí, eso. Sí. No vamos a decir ahora que nos hubiéramos quedado ahí quieticos, sanos como las palomas, no. En la cancha, César. Ahora, nada justifica la violencia, ¿no? No, de acuerdo, pero es muy difícil controlarse en ese momento. Que, pues, si Zidane, que era un caballero, actuó como actuó en la final. Y Morelos es fosforito, ¿no? Morelos, sí, a Morelos le gusta estar en la sido de fosforito. Ahora, yo sé que Steven dice que no hay calor, pero el muchacho iba a entrar, estaba con la cosa aquí, le estaban diciendo, iba a meterse al partido. No, pero digo el calor de David. Además ya se estaba terminando el partido. ¿Qué necesidad de ir a calentar el partido? No, en eso estoy de acuerdo. No había necesidad. En eso estoy de acuerdo. Se equivocó. Estoy de acuerdo. Merece sanción. Pero decir que a esa altura un técnico que está jugando una final, que está empatando un partido en condición de local, no tiene las pulsaciones a 1000... Eso no existe. No es que no tenga las pulsaciones a 1000, claro. Está en calor, un nivel de ansiedad y tal. En ese momento pero, es muy bravo. Que no lo justifica. Pero César, no lo justifica. Fue muy, ahora que ustedes lo mencionaron, fue muy bilardista esto. Muy bilardista. Sí, y Bilardo no actuaba por el calor de los partidos. Pero ya dijo que se equivocó. Por eso ofreció disculpas. Sí, pero... ¿Usted alguna vez escuchó al maestro Bilardo disculparse? Jamás en la vida. Nunca, porque él decía que por qué él tenía que presentar disculpas a algo que le sucediera en la cancha. Eso sí son orgullosos, ¿no? Yo que simplemente digo que Nacional pudiera aplastar a Tolima. Por eso antecedí mi discurso. Lo que pasa es que el señor, pues, se calentó. Pero dije, no lo voy a tirar a la caneca como técnico, porque me parece extraordinario técnico y como persona ha demostrado tener altura. Pero la decepción, ayer sí fue una decepción su comportamiento. Zidane en la final de Campeonato Mundial cuando Materazzi le habló de la hermana. Sí. De la hermana. Bueno, una pausa y ya hablaremos con don Diego Rueda.